diferentes pruebas. Por ejemplo, al que le gusta el alcohol, será una prueba que él tiene que superar cuando ya conoció al Señor, o aún sin conocerlo, él sabe que está mal, sin embargo que él está luchando, dice, para resistir consumir el alcohol. Y hay diferentes pruebas. El que consume alguna sustancia no deseada también está luchando por no acercarse. Pero el Señor dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas son humanas y se podrán superar. Claro que sí, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Dice, lo primero que debemos entender es que las tentaciones no tienen su origen en Dios. ¿Dónde tienen origen las tentaciones? No es Él, dice, quien nos tienta. ¿Quién nos tienta, hermanos? A hacer lo malo. Satanás. ¿Quién tentó a Eva en el jardín del Edén? Serpiente antigua. ¿Quién le dijo no moriréis? Fue el enemigo mismo. Y sabemos de dónde es el origen de las tentaciones. Vienen del enemigo. Dice, Dios no es Él quien nos tienta. La mayoría de las veces es el enemigo, dice. Dice, y por mucho que nos duela, tenemos que admitir que suele contar, dice, con nuestra complicidad. Muchas veces viene la prueba, pero tú qué, sabiendo que está mal, tú le das qué, cavidad, tú le das el derecho, dice, tú le cedes el derecho a aquel que domine ese deseo hacia ti. Porque, hermanos, después de que el pecado entra, dice que el hombre no conocía el mal, ¿cierto? Cuando el pecado entra, conoció el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Entonces, ahora nosotros ya sabemos sabemos lo que es malo, ¿cierto? El Espíritu mismo te está diciendo, mira, lo que estás haciendo no está correcto, mas sin embargo, ¿qué? Dice que somos cómplices cuando nosotros accedemos a hacer ciertas cosas que no le agradan al Señor. Dice, no sería tentación si no sintiéramos un fuerte deseo de caer en ellas. No sería una tentación si no tuviéramos el deseo de caer en ellas. ¿Y cuántos han caído en una tentación? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, dice, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando le dicen a Jesús, viene el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Dice, no me llames bueno, dice, solo hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Dice, de hecho, en muchos casos las tentaciones no vienen de fuera, sino de dentro de nosotros mismos. ¿Por qué dice este texto de esa manera? ¿Dónde se originan los deseos, las tentaciones? ¿Dónde se originan, hermanos? Mario, ¿dónde se originan? En nuestra mente. En el corazón del hombre se origina. Primero usted maquina y después ¿qué? ¿Lo lleva a qué? Al acto, a la acción. Dice, muchas de las tentaciones vienen de dentro de uno mismo, dice.
dice, ha prometido fielmente impedir, dice, que la tentación llegue más allá del límite que podamos resistir. Dios promete eso, hermanos, y lo leímos en el texto. Dice, Él ha prometido fielmente impedir que la tentación llegue más allá del límite que podamos resistir. Esto no significa que no seremos tentados, sino que Dios intervendrá para que la situación no exceda nuestra capacidad de resistir. Y eso es real, hermanos. Porque cuando usted está pasando una prueba bien difícil, el Espíritu está ahí, al borde del límite, cuando usted ya no puede resistir más. El Espíritu está ahí para consolarle, para ayudar. Miren, hermanos, cuando mi niña iba a nacer, mi esposa tenía 6 meses de embarazo. A ella se le reventó la apéndice y estando embarazada. Y la llevamos de emergencia al hospital y ella con un dolor tremendo, pero yo no sabía qué darle, ni qué decirle, ni nada. Ella gritaba del dolor. Y llegó al hospital y no le podían dar ningún medicamento por la baby que tenía. Pasaron como 11 horas para hacerle unos análisis y saber cuál era el problema. Como a la medianoche, 2, 3 de la mañana, me llamó el doctor y me dice, quiero que firme acá un documento, dice, donde usted acepta que una de las dos personas va a tener que morir. Imagínense, hermanos, cómo yo estaba en ese momento. Hermanos, yo no quise firmar. Y me decía el doctor, tienes que hacerlo. Agaché la cabeza y me fui a un cuarto porque no había ninguna persona en ese cuarto, solo había un teléfono de color rojo. Recuerdo todavía. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba ahí con una angustia tremenda, hermanos. No había nadie a mi alrededor. No me acordaba ni de ninguna oración, de nada no me acordaba, solo estaba pensando quién de las dos iba a poder vivir. Yo estaba debatiendo entre esas dos cosas. Y era una prueba dura, hermanos. A las 6 de la mañana suena ese teléfono y yo no lo contesté. Como dieron las 7, las 8, las 9. A las 9 de la mañana me fui a la oficina y le dije, ¿qué pasó con mi esposa? ¿Quién es usted? Me dice, soy fulano, ya busca mi nombre. Y me dice, ella está bien, me dice, buscaron su nombre. Le digo, gloria a Dios. Te digo, y la bebé también está bien. Lograron hacerle una incisión a mi esposa por la parte de arriba en una costilla, hermano. Para poderle curar. Pero, hermanos, fueron momentos de angustia. Quiero decirle que sin la ayuda de Dios el hombre no podría resistir esas cosas. Y yo
uno de ustedes ha tenido pruebas diferentes, pero el Señor dice que Él da la salida. Amén. Él da la salida. ¿Cómo creen que estaba mi corazón después de escuchar esa noticia? Pero justo entre las 2 a las 6 de la mañana, la fe del hombre flaquea, hermanos. La fe del hombre flaquea. Y usted se pone a dudar. Y usted toma una decisión, bueno, es preferible que mi esposa viviera. Pero Dios nos concedió de que las dos salieran bien. Entonces, hermanos, dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba en la cual no podamos resistir, dice. No porque seamos fuertes, sino porque el Señor permite hasta cierto límite de que nosotros podamos soportar esa tentación. Dice que probados somos en un nivel, dice, que no podamos resistir, porque si así no ocurriera, dice que si no pudiéramos resistir, entonces habría una justificación. Habría una justificación. Usted podría decir, bueno, yo cometí eso porque soy humano, y muchas veces decimos eso. Cometí eso porque soy humano. Pero no hay justificación, dice la palabra, porque Él nos da la salida juntamente, dice, con la prueba. Pero por favor, dice, nota bien, dice, el hecho de que Dios interviene cuando hemos resistido al máximo, dice. Dios no interviene cuando está empezando la prueba. Cuando ya ha resistido lo máximo, entonces Él interviene y da la salida. Dice, porque la tentación es humana y por lo tanto humanamente se puede resistir hasta cierto punto. Dios también promete que cuando la tentación nos alcance, Él proveerá una salida. Esto es sencillamente maravilloso, dice, y garantiza que podemos triunfar sobre la tentación. Satanás nos tienta para que hagamos cosas malas, dice, que hagamos cosas que nos atraen o que nos gustan, y Dios espera que resistamos. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, dice, sin que os falte alguna cosa. Cuando una prueba viene, ¿qué es lo que nos falla, hermanos? La fe. La fe es lo primero que el enemigo te quiere quitar cuando viene una prueba. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y cuando tú ya no le agradas al Señor, ¿quién se alegra? El enemigo se alegra. Número 1, Dios no permite que seamos tentados a un nivel insoportable. Yo les conté mi experiencia, pero esa prueba yo ya no la podía resistir más.
pero la pude resistir, dice, porque Dios lo ha prometido. Él conoce hasta qué nivel tú puedes soportar. Número 2, Dios nos da la salida, dice, y como gran aliada nuestra es la oración. Porque es la única que te consuela en las tribulaciones, ¿sí o no, hermano? Y Jesús nos aconseja en el libro de Mateo 6:13. Vamos a ir allá, hermano. Mateo 6:13. Mateo 6:13. El Señor Jesús enseñándonos a orar, dice, ante el Padre, dice, y no nos metas en tentación, le dice al Señor en la oración, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, dice, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esa oración tú le estás pidiendo al Señor, porque el Señor nos dejó esa oración modelo, que no nos meta en esa tentación. Pero no es Él quien nos lleva ahí, sino que Él dice nos cuida para que podamos resistir. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando una tribulación, lo primero que se pierde es la paciencia. Pero cuando logramos superar ese espacio de tiempo, cuando logramos superar la paciencia, dice que produce esperanza. Y esa esperanza es confiar en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria, hermano? El único que nos da la victoria es Cristo Jesús, hermano. Y vamos a ir terminando con el libro de Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dice aquí, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, o dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, dice, algo del Señor. ¿Qué va a recibir del Señor? La corona de la vida. Dice que Dios ha prometido, ¿a quién? A los que le aman.
Hermano y amigo, ¿te han venido pruebas difíciles? ¿Te han venido pruebas de salud en tu hogar, en tu escuela? El Señor te dice esta noche: bienaventurado el varón, dice, que resiste la tentación, porque el Señor, ¿qué dice? Le tiene preparado algo especial. Le tiene preparado, dice, la corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? La vida eterna. ¿Qué es la corona de la vida? Hermanos, ¿qué es la corona de la vida? Quiero que nos quedemos con eso. Vivir eternamente. ¿Qué es la corona de la vida? Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque el Señor le ha preparado algo, dice. ¿Qué es la corona de la vida? Hermanos, ¿qué es la corona de la vida? El pasaporte. La vida eterna. Y no solo es después, empieza aquí, hermanos. Hermanos, confiemos en el Señor, y aunque las pruebas, aunque las pruebas te hagan caer, el Señor está para levantar. En Lucas 22:32 dice que Satanás le pidió, dice, al Señor que le dejara tentar, dice, a Pedro y a los demás discípulos para zarandearlos. Dice el Señor: pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, dice, confirmes a tus hermanos. El Señor Jesús sigue orando por ti, así como oró por Pedro y sus discípulos, porque dice que el enemigo quería zarandearlos, y le venían unas pruebas difíciles a Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro le dijo al Señor: si eres tú, deja que camine sobre el agua. Pedro hizo tantas cosas. Le quiso impedir al Señor que fuera a Jerusalén para hacer tantas pruebas, pero dice que el Señor Jesús seguía orando por Pedro, seguía orando por los discípulos, y hoy esta noche sigue orando por ti y por mí, para que podamos resistir la tentación. Y una vez vuelto, dice, confirmes a tus hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando tú hayas superado esa fe, esa prueba, a través de la fe, dice que tú vas a confirmar a tus hermanos, vas a dar prueba de que el Señor estuvo contigo. Vamos a terminar con el último canto, hermanos. Después vamos a tener la oración. En 424-20. Ponemos de pie, por favor, para cantar. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti.
su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios dando está su tierno amor, sí cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De tus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Buen Dios, gracias te damos porque tus cuidados son muchos para con nosotros. Y esta noche, Señor, al salir de este lugar, que tengamos, Señor, la certeza de que todas las pruebas que suceden en nuestra vida, tú, Señor, darás las salidas. Porque ninguna prueba, dice, que nos ha sobrevenido no es humana, es humana, Señor. Y te agradecemos porque junto con ello nos das la salida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que aunque estén pasando por alguna tribulación, angustia, tú estás con ellos, Señor. Tú no nos desamparas. Y queremos, Señor, que en esas pruebas que el enemigo pone a cada uno de nosotros, muchas veces le permitimos que Él gobierne, Señor, en nuestros deseos. Perdona nuestras ofensas, Señor, esta noche. Ayúdanos a resistir, porque tu palabra dice que es bienaventurado el que resista la tentación, porque en el día final, dice, recibirá la corona de la vida. Queremos, Señor, tener la certeza de que tú, Señor, estarás con nosotros en las pruebas. Y de igual manera ayúdanos a resistir, Señor, hasta donde nosotros podamos. Bendice a tu iglesia, Señor, esta noche. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han hecho presentes, y los que no han podido venir, Señor, que hasta allá tú los bendigas, Señor. Y que si están pasando alguna prueba difícil, que tú, Señor, hasta allá los alcances con tu mano. Bendice a tu iglesia, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.